Buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Te Cuento. Hoy vamos a hablar de un personaje que como tú o como yo pudo haber sufrido de bullying en su época, conocido como el Enano Corso. Sin embargo, su poder fue tan grande que terminó siendo emperador sobre parte de Europa y con ambiciones más allá. Y nos estamos refiriendo a Napoleón Bonaparte. Comenten ahí debajo si ustedes sabían este dato de que lo acosaban de esta manera. En este video vamos a conocer sobre su vida, los misterios que rodearon su fallecimiento, así que quédate hasta el final que seguro te gustará. Recuerda que suscribirte, que es gratuito y nos ayuda a difundir este resumen. Darle like y comentar qué te ha parecido esta historia. Napoleón nació el 15 de agosto del 1769 en Ajaccio, capital de Córcega, una isla recientemente anexionada a Francia en ese entonces. Su nombre de nacimiento fue de origen italiano Napoleone di Buonaparte. Pasaron años hasta que su nombre fue cambiando a la versión francesa de Napoleón Bonaparte. Su padre fue Carlos Bonaparte, abogado, nombrado en el 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, y su madre fue María Letizia Ramolino. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental para estudiar en la escuela militar francesa de Brienne-le-Château a la edad de 10 años. Antes de entrar, Napoleón debía aprender francés. Tras su graduación en 1784, fue admitido en la Real Escuela Militar de París. Y después de su graduación, en septiembre de 1785, fue comisionado como teniente segundo de artillería. Tomó sus nuevas obligaciones en enero de 1786 con tan solo 16 años de edad. Sirvió en el ejército francés hasta la Revolución de 1789. Poco después de comenzar la revolución, Napoleón se encontraba en Córcega y allí apoyó a la facción jacobina, que estos eran considerados rebeldes, defensores de la soberanía popular y republicanos. Hay que destacar que la Revolución Francesa del 1789 y sus batallas allanaron el camino para que Napoleón se convirtiera en emperador. Fue un comandante de artillería de las fuerzas francesas que sitiaban la fortaleza de Tolón, que se había amotinado dicha fortaleza contra el terror republicano. Entonces la determinación de Napoleón, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. En 1795, Bonaparte se encontraba en París cuando el 3 de octubre se organizó una protesta armada contra la Convención, que no era más que la principal institución de la Primera República Francesa que concentraba los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Entonces la gente organizó una protesta por los excesos y el gobierno tiránico. Entonces a Napoleón se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la Convención en el Palacio de las Tullerías y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio, que fue la nueva forma de gobierno posterior a la Convención, y le dio poder en particular sobre su líder, Paul Barras. Y curiosamente, semana después, el 9 de marzo del 1796, se casó con la amante de Paul Barras, que era Josefina de Beauharnais, de la que posteriormente se divorció en 1810 por no serle posible tener un hijo heredero. Entre el 1796 y 1797 tuvo lugar la campaña de Italia, que dio como recompensa la derrota de Austria y el inicio del control francés del norte de Italia. Un lugar que tenía inquieto a Napoleón era Gran Bretaña, ya que seguía en guerra contra Francia, y por tal razón quiso establecer una colonia francesa en Egipto y de esa manera amenazar las posiciones británicas en la India. A pesar de que al final Napoleón tuvo que retirarse de la batalla en 1799, no pudiendo finalizar su objetivo principal, Egipto representó un lugar lleno de riqueza cultural para Europa y Napoleón pudo mantener su reputación. Tras su retirada de Egipto, al llegar a París, se da cuenta que la República estaba en bancarrota y que el directorio estaba corrupto e ineficiente y estaba en su nivel más bajo de popularidad. Entonces él aprovecha esta coyuntura. Del 9 al 10 de noviembre, Napoleón logra un golpe de estado
y redactó la Constitución del año octavo, que estableció el consulado, lo que le aseguró ser el primer cónsul. Y quiso blindarse más allá, porque luego elaboró la Constitución del año décimo para nombrarse el primer cónsul vitalicio. Más adelante, el 18 de mayo de 1804, Napoleón se proclama emperador para evitar conspiraciones y transformó el consulado en un imperio hereditario. Y nombró a su hermano mayor José como heredero con uno de sus hermanos menores, Luis II en línea de sucesión, ya que en este año Napoleón no tenía hijos. El 2 de diciembre de 1804 tuvo lugar la coronación de Napoleón en la Catedral de Notre Dame de París. No sé si conocen la Catedral de Notre Dame, pero es muy bonita. Visita obligada. Y les pregunto, ¿les parece narcisista Napoleón? Luego se casó con María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I de Austria y de su esposa María Teresa de las Dos Sicilias, con la que tuvo un hijo el 20 de marzo de 1811 que lo sucedió como Napoleón II. Y entre 1804 y 1815 surgieron una serie de conflictos bélicos denominadas las guerras napoleónicas, que pudieron ser consideradas en parte como extensión a las ocurridas en la anterior Revolución Francesa y por otro lado como luchas de varios países en contra del régimen de Napoleón, que esto merece un capítulo aparte y les prometemos que haremos otro video más adelante. En su mandato, Napoleón instituyó varias reformas como la educación superior, un código fiscal, sistema de carreteras y alcantarillado. Realizó la venta del estado de Luisiana, que le pertenecía a Francia, a los Estados Unidos. Ordenó la realización de lo que se denomina el Código Napoleónico, que es uno de los más conocidos códigos civiles del mundo, y fue aprobado por la ley del 21 de marzo de 1804, y todavía se encuentra en vigor, aunque con numerosas e importantes reformas. Pero los logros a veces no duran toda una vida, o sea que años después empezó poco a poco el ocaso de Napoleón. Este intentó conquistar España para llegar a Portugal y bloquear el intercambio comercial con Gran Bretaña desde allí, pero el 2 de mayo de 1808 estalló la Guerra de Independencia de España, para entonces que estaba ocupada por tropas napoleónicas. Al final del enfrentamiento no le quedó más remedio que reconocer a Fernando VII como monarca español. Posteriormente intentó conquistar Rusia, pero las condiciones climáticas y la resistencia del ejército ruso aplastaron su ejército, así que regresó a Francia derrotado. En 1814, la alianza de sus enemigos internacionales invadieron París. Napoleón no le quedó más remedio que abdicar en favor de su hijo, que se convirtió en emperador a los 3 años de edad. Napoleón II gobernó durante un par de días antes de perder el derecho de sucesión al trono de Francia y salir junto con su madre al exilio en Austria. Napoleón llegó a un acuerdo para su exilio a la isla de Elba, pero consciente de los deseos de los británicos de desterrarlo a una isla remota en el Atlántico, escapó de Elba en febrero de 1815 y desembarcó en Antibes el 1 de marzo, desde donde se preparó para retornar a Francia. Y a medida que la noticia de su regreso se diseminó, crecía su número de seguidores y el ejército que lideraba se robustecía. Finalmente, mientras intentaba frenar el avance de las fuerzas holandesas, inglesas y alemanas en la famosa batalla de Waterloo en Bélgica, fue derrotado por última vez. Nuevamente tuvo que abdicar en favor de su hijo, quien gobernó por 10 días a pesar de encontrarse en Austria. El 15 de julio de 1815 fue exiliado nuevamente, pero esta vez se tuvo que ir más lejos, a la isla de Santa Elena en el Atlántico, donde residió hasta su fallecimiento el 5 de mayo en 1821 con 51 años. Como decía al inicio, su muerte ha estado rodeada de misterios. Se han barajado las hipótesis de que fue producida por un envenenamiento por arsénico por personas de su entorno, ya que se ha medido en cortes de su cabello niveles altos de arsénico. Sin embargo, algunos estudios y revisiones revelan que una prueba de evidencia fuerte fue la autopsia que se le practicó en presencia de varios observadores por su médico de cabecera, el doctor Francesco Antomarchi, que encontró una masa de 10 centímetros de longitud que ocupaba el estómago, con el diagnóstico final de neoplasia o cáncer de estómago avanzado asociado a una hemorragia gastrointestinal. 20 años más tarde, sus restos regresaron a Francia
y fueron sepultados en Los Inválidos, que es el edificio icónico del séptimo distrito de París. Y aunque se le llegó a conocer como el Pequeño Cabo, algunos estudios demuestran que él tuvo una estatura normal, porque en la autopsia practicada se apreció que él medía 168 centímetros de altura, y digamos que en la época la media de altura rondaba los 160 centímetros. Sin embargo, la medición se realizó en un sistema métrico que él mismo había establecido. Pero en la autopsia que se practicó habían varios observadores, entre ellos un médico británico que también examinó el cuerpo y lo midió según la medida vigente en Gran Bretaña y estableció su altura en 157 centímetros, por lo que los británicos, que eran enemigos, usaron este dato para ridiculizarlo y le llamaron el enano corso. Y hasta aquí, esperamos te haya gustado la breve historia de Napoleón. Así que no olvides suscribirte, que es gratuito, y además que te vas a ir enterando de los nuevos videos que iremos sacando con datos curiosos e históricos, y darle like al video si te ha gustado. Así que hasta la próxima. Adiós.